en el proyecto es esta doble cuestión. El docente sabe que está enseñando contenidos que corresponden a su área. Los alumnos comparten con los alumnos el propósito comunicativo que es real. Nosotros tendemos en el enfoque de prácticas de lenguaje no hacer simulacros, a tratar de encontrar situaciones reales de escritura, para que los alumnos por lo menos una vez en un momento del año pasen por esta situación de escribir para otros y de producir un texto que sea publicable, digamos, de distintas maneras. Fíjense lo interesante de esto, ¿no? Porque no es solo que es por un interés, una motivación del alumno. El proyecto guía la acción, le da un sentido. Y es una guía no tanto para el alumno como para el docente, porque las etapas del proyecto van a ser, digamos, la secuencia de enseñanza. En un periodo del año, un proyecto que dura un bimestre, ocupa todo el tiempo el proyecto. Porque además en el proyecto se une la lectura, la escritura, la realidad, con sentido. Acá hay como unas ideas para tener en cuenta un poco esto de la planificación por proyecto. Este tema de integrar las prácticas, esto también surgió como una discusión con la que empezaron esta cuestión de, bueno, salir un poco de la lengua y empezar a enseñar lectura, escritura. Estaba un poco atomizada las prácticas de lectura, era, bueno, se daba lectura por un lado, escritura por el otro, oralidad, como si se pudiera separar las prácticas que en la vida social están interrelacionadas. Entonces, en la planificación por proyectos, la idea es que se muestre esa integración de una manera también genuina. El que está escribiendo va a leer para poder escribir, es normal eso, está dentro de la práctica social, ¿no? Lo hacen los escritores. Y como también es una práctica colectiva, la escritura van a tener que tomar la palabra y explicar decisiones y revisar textos y comentar la marcha. Entonces la oralidad también se da de manera natural dentro de esa práctica. Esto de tener como referencia, como una cuestión fuerte del enfoque de prácticas del lenguaje, es pensar, tratar de acercar la enseñanza, la lectura y la escritura lo más posible a cómo funciona en la vida social. A ver, la lectura, la escritura, la oralidad como prácticas socioculturales. Entonces pensar un proyecto que tenga que ver con, bueno, prácticas que son usuales fuera de la escuela. Por supuesto que va a haber un proceso de escolarización de esa práctica, no es lo mismo hacerlo en el aula que como hacen los escritores o la gente fuera de la escuela. La idea es una tensión, hay que tenerla siempre como una referencia para no perder el eje, digamos. Esa es como la fuerza, ¿no? No es que se pretende que va a ser lo mismo, porque, digamos, el propósito comunicativo, además del propósito comunicativo, tenemos propósitos didácticos, queremos enseñar a escribir. No vamos para otro lado, que es, bueno, que hagan sin mediación, que lo importante es la pura práctica, digamos, de la lectura, no de la escritura. Hay una cuestión que también tiene que ver con esto del proyecto, que es, al estar todos dentro de un propósito común, ayuda a crear una comunidad de lectores y escritores, que aparece eso siempre como propósito de la educación básica. Bueno, y esto que les decía de favorecer actividades que para los alumnos tengan un propósito comunicativo claro. Porque en segundo ciclo, bueno, además del primero también obviamente, pero en segundo ciclo también es muy importante porque permite manejar los tiempos a los chicos y saber qué van a hacer en un tiempo determinado, llevar una agenda, cumplir esos tiempos, tiene otros beneficios también en su formación como estudiante y en el armado del grupo. El trabajar en un proyecto común también habilita a pensar situaciones interactivas de lectura y escritura. Esto que les decía de estas situaciones de producción, de revisión, de planificación colectiva, es importante generar que no todo sea individual, porque también hay como una idea de que, bueno, es mejor si lo hacen solos. Como que tiene más valor el trabajo individual que el trabajo grupal. El tema es cómo se
maneja eso, ¿no? Porque la práctica es social, se pueden aprender un montón de cosas en la interacción con otros. O sea que eso tiene que estar planificar estas situaciones donde se mueva, digamos, el conocimiento y se comparta y se revise los textos entre todos para llegar a algún conocimiento. Esto que les decía, como seguramente ustedes van a tomar como referencia una práctica social, van a tener textos de referencia. Escribir reseñas, hay reseñas producidas. Y es interesante trabajar con estos textos, no tanto como modelos a seguir, porque no es la idea del modelo de copiar la forma, que me dan una forma, la analizo y hago un texto igual, sino de ver cómo estos textos circulan en la vida social también, y que los alumnos van a producir un texto parecido a eso que aparece, por ejemplo, en las revistas, en los sitios de internet. Y el proyecto también ayuda, como por todas estas cuestiones que le venía diciendo, a que los alumnos empiecen a tomar más conciencia de su propio recorrido dentro del proyecto y de las prácticas que van haciendo y lo que les falta hacer para llegar a la publicación. Este tema de la publicación es importante porque abre una puerta a una parte de la escritura que suele estar como relegada, que es la edición del texto, la publicación de ese texto. Si no nos quedamos en el texto y no en los soportes donde ese texto aparece. Las antologías, los blogs, los folletos, los catálogos, presentaciones, sitios web, son soportes donde esos textos, los textos que se produzcan dentro de la secuencia van a ser publicados. Eso lleva a revisiones, a ediciones del texto y a conocimiento sobre la escritura. Pero de este lado, digamos, la parte de la escritura que en general queda relegada, porque la escritura en el aula es como más privada. Muchas veces le pasa a los escritores que cuando editan su texto lo tienen que cortar porque no le entra a la página. Cuando hicimos unas entrevistas a editores de libros, por ejemplo, de libros informativos sobre los mitos griegos o sobre unos que eran el mundo de los héroes, creo que se llamaba el libro, el mundo de las hadas. Y ellos habían escrito un montón de textos que después, cuando quisieron armar el libro y ponerlo en página, tuvieron que acortar el texto. Es un trabajo muy interesante de escritura, porque no le entraba lo que habían producido en ese texto. Es decir, que hasta el final de la publicación todavía el texto se revisa. Además de todas las cuestiones de edición, de esta famosa santería que uno trabaja, tiene más sentido si se publica el texto. En la relación con las imágenes, los epígrafes, las tipografías, todo un montón de conocimientos que tienen que ver con la escritura también. Entonces, ¿qué se planifica? Los propósitos. Hay que empezar a pensar un proyecto pensando cuál va a ser el propósito comunicativo y didáctico de ese proyecto. Pensando en esta dimensión social de la práctica, ¿no? Vamos a hacer una revista, como una revista literaria, un boletín, como puede ser un boletín de alguna asociación, como para encontrar alguna referencia, una o dos referencias sociales de esa práctica. Porque los va a orientar a ustedes en la planificación y a los alumnos en la producción. También se planifican las situaciones de escritura. Eso es lo que les decía, el proyecto va a ser una secuencia de acciones que suponen situaciones de escritura y lectura, de oralidad. Y la organización en fases o etapas de ese proyecto. En general, los inicios de los proyectos son etapas más de lectura hasta que uno entra de lleno en la etapa de escritura. Y después finalmente va a venir una etapa de edición hasta la publicación. Los proyectos terminan cuando se hace, digamos, se cumple ese propósito comunicativo que se tenía. Ya sea una presentación o una publicación de un libro.
tener todas las, porque para que entre todo. Esto es lo que les decía también, además de acciones. En la planificación va a haber momentos de reflexión, que es una forma de acción, es una forma como de acción sobre la acción, digamos, de volver a ver lo que se está produciendo, porque son momentos que ayudan al aprendizaje para los alumnos. Esta es cuestión de mirar para atrás, de hacer pausas, ya sea pausas evaluativas, como también pausas para recapitular lo que se hizo y poder avanzar. Pausas que permiten hacer como foco en alguna situación gramatical. Insisto, no solo porque se necesita, hay que planificarlo. Estoy escribiendo cuentos, la revisión de los tiempos verbales va a tener que estar, no del paradigma verbal, sino de cómo se usan los tiempos en la narración, son distintos conocimientos. Para hacer como pueden hacerse talleres, algún trabajo más de ejercicio, para después volver sobre el texto y modificar o revisar, o identificar si hay algún problema. Entonces hay como momentos en que hay como una pausa para distintas cuestiones que favorecen la reflexión sobre eso que se está haciendo. Muy importante no es toda una cuestión, digamos, de la práctica con la práctica misma, del hacer o del hacer mismo. Y esto de las recapitulaciones, de mirar para atrás, ayuda mucho para entender cuando los chicos se meten en el proyecto. Yo también lo hago en el profesorado y, por ejemplo, la clase que viene lo vamos a hacer, porque los alumnos ya me estaban diciendo como que se sentían que estaban como paraditos, ¿no? Esta cuestión, cuando uno empieza con los proyectos y los chicos no tienen mucha experiencia, después cuando tienen ya van entrando y se dan cuenta que esto que están haciendo lo van a ir construyendo. De poder ver todo eso que se hizo como una unidad y darle un sentido y avanzar. Llegar a alguna conclusión, discutir alguna cuestión y avanzar, ¿no? Entonces, haber leído mucho, ¿para qué? ¿Y qué leyeron? Muchas veces cuando se hacen las secuencias dentro de un proyecto de lectura, los alumnos leen y no se dan cuenta de todo lo que leyeron. Por eso está bueno estas escrituras que les decía, la agenda de lectura, los registros, porque sobre eso se puede volver en la carpeta, una carpeta que esté medio ordenada en ese sentido, no tanto por el día a día de la clase, sino por el proyecto, para que ayude a mirar para atrás y poder entender para qué uno hizo todo eso que hizo. Y reordena bastante, pero los chicos lo van haciendo, ustedes le dicen, ellos hacen. Bueno, ¿para qué lo hacen? ¿No? Le contaba a una chica en una escuela, ¿qué haces? Tarea, recreo, tarea. Van haciendo y te necesitan como momentos para mirar para atrás, para revisar, para ver qué falta. Hay algunos que ponen al día. En el proceso de los borradores también es muy importante la recapitulación. Analizar, puede ser un momento de ver el progreso, cómo fue la primera versión y cómo es la tercera, porque si hay chicos que tienen que hacer 6 versiones, y eso termina siendo, no cansador, pero si bueno, no termino más. ¿Qué me pasa? Que no puedo hacer, con esta idea también que se tiene de la escritura, que la escritura lleva trabajo. Nosotros a veces le llevamos a los chicos borradores de García Márquez, de Puig, de Cortázar. Tienen 11 borradores García Márquez en 100 años de soledad. Y uno piensa, García Márquez no debe escribir de una vez. No. La escritura es reescritura, entonces lleva mucho tiempo. Después cuando se meten, les agarra el bichito, que le faltan cosas y lo revisan. Pero para entrar al proyecto también está muy bueno hacer recapitulación de los borradores, de qué fui revisando, de qué mejoré, qué no, qué me falta, para que ellos tomen conciencia más allá de su mirada. Porque lo que están escrito, le decía, ellos tienen que ser autores de sus textos y se tienen que dar cuenta por dónde van. Y si más o menos están llegando bien o les falta mucho. Y con el tiempo, si les falta mucho, ¿cuánto tiempo tiene para ponerse al día? Que no sea al final, cuando ya, bueno, tu texto no lo puedo poner en la antología, porque la idea, lo que tiene el proyecto, es que todos tienen que llegar. Entonces es un trabajo como en conjunto de acompañamiento, digo, de parte del docente, para que todos lleguen a lograr estar en la antología, por ejemplo, o que su texto esté en el folleto de recomendaciones de cuentos.
No sería lo mismo si hacen clases sueltas, algunos hacen un ejercicio, otros van pasando. No pasa nada si no tienen el ejercicio de ese día. Más allá de la carpeta que uno le pone incompleta, pero